viendo el Word? ¿Lo pueden ver? Sí, Excelente. Bárbaro. Bueno, ¿por qué nosotros recuerdan que cuando hicimos la clasificación de renta, la primer tipo de clasificación, nosotros sabemos que según la naturaleza las rentas podían ser financieras, que eran las que nosotros estuvimos trabajando, o rentas actuariales. Y el diferencia fundamental de las financieras, que son las rentas contingentes, financias de sociedad, ¿sí? Nosotros sacamos un préstamo y tenemos que pagar siempre a una fecha determinada la cuota. Fueron ciertas o finales. Mientras la actuarial, para que cobre o se pague, tiene que suceder un evento. Es decir, si el evento no ocurre, ustedes no van a cobrar esa renta, ¿sí? Hay distintos tipos de rentas actuariales. Nosotros vamos a ver una modalidad, igual la otra modalidad se las voy a mencionar. Nosotros nos vamos a circunscribir a lo que es el seguro, ¿sí? Y en un seguro, ¿sí? Y seguros de personas, ¿sí? En un seguro, por ejemplo, de vida, para cobrar la suma asegurada, la persona tiene que llegar con vida a determinada edad. Y si no llega con vida, no cobra. Es decir, esa es la condición. Por lo tanto, hay una condición que es, para poder cobrar se tiene que dar un evento. En un seguro de vida es la supervivencia del asegurado a determinada edad. En un seguro de muerte también, es decir, la persona saca un seguro de muerte y los derechohabientes, que son los beneficiarios del seguro, van a cobrar si la persona fallece en un lapso de tiempo. Si en ese lapso de tiempo no fallece, el asegurado, que es quien tomó el seguro, le pagó a la compañía de seguros, pero no recibe ninguna retribución, ¿sí? No hay, porque no se cumplió la condición. Justamente estas son las rentas actuariales, ¿sí? Porque hay una contingencia que puede darse o no, ¿sí? Entonces, si no se da, no se cobra. Otro tipo de renta contingente, que nosotros no la vamos a ver, pero tiene que ver ya no con los seguros de vida, sino con los planes de ahorro. ¿Vieron los planes de ahorro cuando uno saca un auto en cuotas, que son 84 cuotas, ¿sí? Y son 7 años que uno va pagando en forma mensual, y lo que se realiza es un sorteo, ¿sí? Entonces, si se realiza el sorteo y la persona sale beneficiaria en el sorteo, puede retirar el auto antes, ¿no? El auto se le va a entregar cuando termina de pagar las 84 cuotas, ¿sí? Pero si uno sale beneficiado en el sorteo, puede, porque es optativo, la persona puede rechazar y seguir pagando y no retirar el auto, porque en el retiro de auto hay una serie de gastos adicionales, hay que pagar seguro para todo riesgo, hay que patentarlo, hay que hacer una serie de gastos que si la persona que está pagando no quiere, puede rechazar. Pero ahí también hay una contingencia, porque uno retira, ¿sí? En este caso el bien, siempre y cuando se haya dado el evento que es haber salido sorteado, ¿sí? Si uno no sale sorteado, no se cumple la condición, entonces sigue pagando hasta que o salga sorteado o se cumplan los 7 años y pueda retirar el vehículo, ¿sí? Ese es otro tipo de renta contingente. Hay más, ¿sí? Están sobre todo desarrolladas en Estados Unidos muchas de estas rentas. Hay otras que son, por ejemplo, que acá en la Argentina no existe, pero que existe en Estados Unidos, que es como este plan de ahorro, si uno va pagando el auto, ¿sí? en 84 cuotas mensuales, y por ejemplo sale sorteado en la cuota 5 y no paga más, ¿sí? Porque la diferencia anterior, es decir, uno salía sorteado, retiraba el auto, pero tenía que seguir pagando las 84 cuotas. La ventaja que tenía es que tenía el bien antes, ¿sí? De los 7 años. Hay otra modalidad en la cual uno sale sorteado y deja de pagar, es como un premio, es como un premio de lotería, ¿sí? Uno ganó y pagó las cuotas que pagó y retira el bien y no paga más, ¿sí? Eso en Argentina no está desarrollado. Pero bueno, fíjense que en los distintos ejemplos, ¿sí?
lo que hay es el cobro o el pago en un seguro o, por ejemplo, el retiro del bien o no en los planes de ahorro, tiene que ver con previamente haberse cumplido una condición. Si no se cumple, no se paga nada o no se retira el bien. Y esa es la diferencia con las rentas financieras. En las financieras uno pagaba independientemente de lo que pasaba, ¿sí? Pero bueno, esas son las que nosotros vamos a ver, sobre todo las que son de jubilaciones, ¿sí? Perdón, las de jubilaciones no vamos a ver. Las de seguros, ¿sí? Las de seguros de vida o de muerte, ¿sí? Para eso, como nosotros vamos a trabajar con, entonces vamos a poner acá. Profe, una pregunta. En las Sí. rentas contingentes, o sea, el pago se hace siempre, lo que depende de la situación es el cobro. Depende también, porque a veces el pago también está supeditado, porque si, por ejemplo, el asegurado, el pago del seguro puede ser un único pago, que se llama prima pura única, o puede ser pago periódico, ¿no? Entonces, en el pago periódico, una persona, imagínate, saca un seguro de muerte y paga 12 cuotas, ¿sí? Si la persona fallece al momento 3, en el momento 3, los derechohabientes cobran, pero ya se deja de pagar. Entonces también el pago está supeditado a la supervivencia o no, porque si fallece, cobran los derechohabientes, pero no van a seguir pagando la prima. Entonces uno lo ve más desde el punto de vista del cobro, ¿sí? Yo saqué el seguro, tengo que llegar con vida para cobrar, o una persona sacó el seguro de muerte, va a tener que fallecer para que los beneficiarios cobren, pero también está vinculado con el pago, porque el pago a veces es periódico, entonces cuando se produce el evento se deja de pagar. ¿Sí? Y ahí sí se cobra. Y ahí cobra, sí. Sí, sí. Los ejemplos entonces de rentas contingentes, tenemos los seguros de vida y muerte, ¿sí? Tenemos los planes de ahorro y capitalización, ¿sí? Estos son los que vamos a tener, ¿sí? Como nosotros nos vamos a concentrar en estos, solamente vamos a ver estos, que son los seguros de vida y muerte, vamos a ver algunos, ¿sí? Esto es como una introducción, después los que sigan actuario lo van a ver en actuarial 1, ¿sí? Conmigo se encuentran en actuarial 2, en seguros de no vida, pero en los que van, cuando hagan actuarial 1, van a desarrollar mucho más estos tipos de seguros de vida y de muerte, ¿sí? Para poder medir la contingencia, ¿sí? Es decir, acá, ¿cuál es el problema? ¿Sí? El problema es que yo tengo que determinar si el evento se cumple o no. Y para determinar que el evento se cumple o no, eso lo vamos a medir a través de la probabilidad, ¿sí? Como nosotros estamos trabajando en seguros de vida y de muerte, va a ser la probabilidad de vida o de muerte, ¿sí? ¿Y cómo vamos a calcular esa probabilidad de vida o de muerte? A través de algo que ustedes está en el material y ahora ténganlo, ¿sí? Lo tienen que tener para resolver los ejercicios y lo tienen que tener el día del parcial, si el parcial se resuelve con la tabla, ¿sí? Que es la tabla de mortalidad, ¿sí? Hay distintas tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad se construyen, ¿sí? Nosotros vamos a usar una tabla de mortalidad sencilla, ¿sí? Si ustedes después tienen la oportunidad de ver la tabla de mortalidad tiene varias columnas que ahora les voy a decir qué significan cada una. Nosotros no vamos a ver cómo se construye la tabla de mortalidad, eso lo ven en biometría, pero las tablas se construyen y nos permiten, a partir de la construcción de la tabla, medir la probabilidad de vida y de muerte, ¿sí? Y de poder calcular la prima de los seguros. La prima de los seguros es el precio que la persona tiene que pagarle a la compañía de seguros, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una tabla muy sencilla, ¿sí? Porque es una tabla que no distingue sexo, ¿sí? Lo que ustedes van a encontrar en la tabla, la primera columna que van a encontrar, que no está acá, es una X, que es la edad, ¿sí? ¿Sí? Y ustedes la tabla que tienen va desde 0, ¿sí? Desde los recién nacidos, hasta 100, ¿sí? 100 es la primera edad donde no llega ninguna
persona con vida. Y a esa edad se la llama omega, ¿sí? Se le pone W para distinguir de las otras, ¿sí? Obviamente esto es teórico, ¿por qué? Porque ustedes me dirán, pero hay gente que supera los 100 años de edad. Sí, perfecto. De hecho, las tablas actuales que se usan hoy, llegan hasta los 115 años, ¿sí? Pero, y uno puede decir, bueno, por ahí hay alguien que superó los 115 años, y sí, pero bueno, teóricamente se construye una tabla. Nosotros, esa tabla que vamos a usar no hace distinción de sexo. En realidad, las tablas de mortalidad, cuando uno trabaja, distingue entre el hombre y la mujer, porque la mujer tiene mayor probabilidad de supervivencia, ¿sí? Como la mujer vive más que el hombre, hay distintas tablas para hombre y para mujer. Hay distintas tablas dentro de para hombre y para mujer, para personas sanas y personas con incapacidad, porque las personas con incapacidad tienen una supervivencia menor que una persona sana. Hay distinción de tablas por sexo y también, dijimos ya por sexo, por estado de salud, también si es fumador o no fumador, ¿sí? Hay como las tablas, hay una amplitud de tablas, no es una sola tabla que usamos. Pero bueno, nosotros por un tema de simplicidad y para los que necesitamos, vamos a usar una sola, ¿sí? Que es una sencilla, para todos usamos la misma, ¿sí? Hombre, mujer. Profe, Sí. esas tablas, o sea, como que te indican cuánto tenés que cobrarle por mes a tal persona, por ejemplo. Esa tabla va a determinar, sí, cuánto se va a cobrar, sí, a partir de otras columnas que vamos a tener y que vamos a ver, sí, porque la tabla tiene varias columnas, ¿sí? Nos va a determinar cuánto vamos a tener que cobrar. ¿Y ese dato sí, de dónde sale? ¿Cómo? ¿Ese dato de dónde sale? Ahora vamos a ver cómo se construye la tabla, es decir, de cuánto se tiene que cobrar lo vamos a ver cuando veamos los valores de conmutación, que son justamente los que nos van a determinar cuánto tenemos que cobrar. Pero ahora lo vemos en detalle, ¿sí? Profe. Bueno, esto se los puse acá. Sí. Pero la tabla de mortalidad, ¿no es lo que mide la pagada? Mide la probabilidad, pero mide otra, porque la tabla que ustedes tienen, creo que es la X, que es esta, que es la edad, que bueno, estaba acá, se los vuelvo a poner. Después tienen una columna que es L minúscula de X, que si las tablas se construyen en Estados Unidos, las primeras es de life, ¿sí? De personas vivas. Es la cantidad de sobrevivientes a la edad X, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen acá L de 35, estoy inventando, esto no es dato de tabla, estoy inventando 525.000, lo que estamos diciendo es que las personas con vida a la edad 35 son 525.000. ¿Sí? Esto es lo que nos va a indicar la tabla, nos va a dar un número para cada una de las edades, ¿sí? X es la edad, uno va por la columna de X, se fija la fila donde está esa L de X y les da un número, ¿sí? Ese número nos dice acá 525.000, ¿sí? La L de omega, ¿sí? Dijimos, bueno, L de X es la de la persona, L de omega a partir de la cual no llega nadie con vida, por lo tanto L de omega es igual a 0, no hay ninguna persona viva a esa edad, ¿sí? Después tienen otra columna que es la D minúscula, ¿sí? Que esta D es por muertos, en inglés death, ¿sí? Que es el número de personas de edad X que no llegaron con vida a la edad X más 1, ¿sí? Eso también se los da la tabla, ¿sí? Y esa D de X, ¿sí? Si es la persona que tenía edad X que no llegó con vida a la edad X más 1, nosotros lo vamos a calcular como la cantidad de personas que estaban con vida a la edad X menos la cantidad de personas que con vida a la edad X más 1, acá llegan menos, obviamente, porque hay personas que fallecen, esa es la cantidad de personas muertas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros seguimos con el ejemplo que teníamos, ¿sí? Tenemos que la tabla me dice que para los 35 años tengo 525.000 y para los 36 años tengo 500.000,
la D de 35, que es la cantidad de personas que fallecieron entre los 35 y 36 años de edad, es la cantidad de personas que estaban con vida a los 35, menos la cantidad de personas, esperen que se trabó esto, no puedo bajar, menos la cantidad de personas con vida a los 36, es la cantidad de personas que murieron entre los 35 y los 36. ¿Sí? En este ejemplo, 25.000. ¿Sí? Igualmente esto lo tienen en la tabla, ¿sí? No es que uno lo está calculando, ¿sí? Esto, si quieren, después ustedes verifíquenlo, agarren 2 edades, hagan la diferencia y van a ver que la tabla les va a indicar, ¿sí? La cantidad de personas fallecidas entre esas edades, ¿sí? Pero uno no lo hace, ya está en la tabla, nos va a servir después para hacer algún tipo de cálculo, pero todos estos son datos, ¿sí? Un supuesto de la tabla que es importante para que lo tengan presente y para que se entienda, es que la tabla es de grupo cerrado, ¿sí? ¿Qué significa de grupo cerrado? Es que hay una cantidad de stock de personas recién nacidas, ¿sí? Y uno analiza ese grupo hasta que se mueren todos, es decir, no hay ingreso al grupo, ¿sí? La construcción es teórica, ¿sí? Porque imagínense que uno no puede estar observando el grupo, porque si el observador observara el grupo y dice, bueno, yo analizo todos los que nacieron en el 2015, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, 50 millones, la persona que está observando va a fallecer antes de que fallezca el último del grupo, con lo cual la construcción se hace con leyes de mortalidad que son teóricas. Pero el supuesto es que siempre las LDX son mayores a la LDX del año siguiente, ¿sí? Por el supuesto de grupo cerrado. Es decir, nunca se van a encontrar que la L de 36 es mayor que la L de 35. Es menor, ¿sí? Porque justamente es un grupo cerrado, no entra nadie más, y se va observando hasta que fallecen todos. Por lo tanto, siempre el stock va disminuyendo, ¿sí? Entonces, el supuesto de la tabla de mortalidad es de grupo cerrado. Por lo tanto, la L de X siempre es mayor que la L de X más 1 y esta es mayor que la L de X más 2 y así mayor a la L. Esto es el supuesto, por lo tanto nunca se van a encontrar con una L de una edad mayor que tiene un número mayor que una L de una edad menor, nunca, ¿sí? Profe, ¿estas tablas se hacen a nivel país o a nivel mundial? No, se hacen a nivel país. Las compañías de seguro usan unas tablas que están hechas en Estados Unidos. Las tablas tienen siempre los nombres de las tablas. A ver, esperen que les digo cómo se llama. La tabla que usamos nosotros. Bueno, la tabla que nosotros usamos, miren, se llama así. Tiene esto, ¿sí? Tabla, ese es el título, ¿sí? De mortalidad, CSO 1958, y después dice valores de conmutación al 4%, ¿sí? Así se llama la tabla. Esto que hay, está, por ejemplo, la CSO 58, la CSO 1980 y demás, significa el año en que se construyó la tabla, que está a partir de los datos censales. CSO son los datos censales. Estas tablas fueron hechas en Estados Unidos, ¿sí? Tienen la tabla CSO 58, la tabla CSO 80, la tabla CSO 2000, tienen un montón, ¿sí? En general, cada vez que hay censo nacional, se construye la tabla, ¿sí? Nosotros usamos tablas hechas en general en Estados Unidos.
se empezaron a desarrollar tablas de mortalidad acá en la Argentina. Tenemos la tabla CCO 2001, es decir, porque la tabla se construyó un año después del censo. En general se construye 1 o 2 años después del censo, cuando uno ya tiene toda la información, ¿sí? Y después había una tabla que se había hecho en el 2011, ¿sí? Porque los censos son siempre cada 10 años. Tocaba en el 2020, bueno, 2020 obviamente no se pudo hacer, este año seguramente no se haga, no sabemos cuándo se va a hacer el próximo censo, pero en general los censos tienen una duración de 10 años y se van construyendo. Entonces hay tablas de mortalidad, porque obviamente también acá hay una cuestión, la tabla se construye con una ley de mortalidad y las leyes de mortalidad no son las mismas para todos los países, ¿sí? Nosotros tenemos una distinción, dijimos, distinción de sexo, distinción de estado de salud, distinción de fumador, no fumador, pero también la esperanza de vida de una persona, imagínense, agarren 2 personas teóricas exactamente iguales, ¿sí? De la misma edad, la misma profesión, una persona que viva en Argentina y una persona que viva en, vamos a poner, Dinamarca, por la cuestión socioeconómica y demás, la esperanza de vida es mayor en Dinamarca que en Argentina, ¿sí? Entonces eso también debería traducirse en la tabla de mortalidad y cada país debería usar una tabla de mortalidad propia del país. Las compañías de seguro, que son las que hacen los cálculos de las primas, y para eso nosotros usamos esto, en general usan tablas hechas en Estados Unidos, ¿sí? Los valores de conmutación ahora los vamos a ver, y esto también es importante, por el momento lo dejamos acá, pero tiene que ver con la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés efectiva anual con la cual se construyó la tabla. La tabla se construye, ¿sí? Con tasa de interés también. Tasa de interés efectiva anual con la que se construye la tabla. Porque el tema es así, ¿sí? Esto es para que lo vean, ¿sí? Nosotros tenemos lo financiero, ¿sí? Lo financiero se mide con la tasa de interés, ¿sí? Después tenemos algo que se llama lo biométrico, ¿sí? Lo biométrico, que significa biometría, medición de la vida, ¿sí? Por eso ustedes tienen una materia que se llama biometría actuarial, los que estudian actuario, que van a ver la segunda parte, el componente biométrico, que mide la probabilidad de vida y muerte, ¿sí? Lo financiero más lo biométrico hace lo actuarial, ¿sí? El elemento actuarial tiene un componente financiero, que es lo que nosotros vimos hasta este momento de la materia, y tiene un componente biométrico, la conjunción con el componente biométrico, que es la medición de la probabilidad de vida y muerte. Por eso en la carrera nosotros lo tenemos como secuencia. Ustedes primero estudian cálculo financiero, la parte de interés, después van a biometría, que estudian por separado la parte de probabilidades, y después van a actuarial 1, que es la materia de seguros de vida, donde combinan lo financiero más lo biométrico, ¿sí? Nosotros ahora, como estamos en la parte actuarial, ¿sí? En lo que estamos viendo este tema, vamos a tener que combinar lo financiero más lo biométrico. Entonces la tabla me tiene que aclarar, ¿sí? Con qué tasa de interés se construye la parte actuarial de la tabla, que es la combinación de lo biométrico más lo financiero. Por eso aparece este 4%, ¿sí? Que aparece ahí. Profe, una pregunta sobre la D minúscula. La D minúscula, entonces, por ejemplo, si yo tengo una LDX40, ¿significa las personas que no llegan con vida entre los 40 y 41? Exactamente. La D de 40 es las personas que, teniendo 40, no llegaron con vida a los 41, que pueden fallecer cuando tienen 40 años y un mes, o pueden fallecer cuando tienen 40 años y 11 meses. A mí no me interesa en el momento en que fallecen las personas. Lo que me interesa es que entre 40 y 41, en ese lapso, que fallezcan en cualquier momento. No, yo no me concentro en decir, bueno, tienen que fallecer cuando tienen 40 años y 5 meses. No, para mí es lo mismo. Yo miro los que estaban con vida a los 40, los que llegan con vida a los 41, y la diferencia son los que fallecieron en ese lapso de ese año. Eso es diferente porque los muertos, las personas fallecidas, se producen en un lapso de tiempo, en un año, mientras que las personas con vidas uno la observa en un punto. Yo observo en un momento, digo, bueno, estoy acá y digo, ¿cuántas personas tienen 41 años? Mientras que las personas que, cuando uno analiza a las personas fallecidas, no es en un punto, es en un lapso.
Esa es la diferencia entre las personas, cuando uno analiza las personas con vida y las personas con muerte, las personas fallecidas, ¿sí? La tabla después, lo que ustedes van a tener, ¿sí? Es las otras columnas. Nosotros, yo se las enuncio ahora, pero lo vamos a ver, ¿sí? Después la tabla tiene, entonces, la columna de X, ¿sí? Entonces, los datos, vamos a poner acá los datos de la tabla, ¿sí? Entonces tenemos la columna de X, la primera. Después viene, siempre con X, ¿sí? Tenemos primero esto. Después tenemos L de X, ¿sí? Después tenemos D de X, ¿sí? El tercer elemento. Y después van a venir 4 columnas que son, y ahora por el momento tenganlo acá presente, ahora lo vamos a ver en un rato, que son los valores de conmutación que determinan el costo del seguro, ¿sí? Y entonces van a tener una D mayúscula, una N mayúscula, una C mayúscula y una M mayúscula, ¿sí? Esta es la tabla que ustedes, las columnas que ustedes van a tener en la tabla, ¿sí? ¿Qué datos vamos a usar? Fundamentalmente estos y este. La C de X no se usa. En general es un tema de, nos sirve para hacer una deducción, pero no la usamos. Pero bueno, nada. ¿Para qué usamos la tabla? ¿Sí? Justamente para medir la probabilidad de que se dé el evento que me dispare a mí el cobro, ¿sí? Y entonces, como yo tengo seguros de vida, tengo seguros de muerte, va a haber probabilidad de vida y probabilidad de muerte, ¿sí? La probabilidad de vida, ¿sí? Se denota, es decir, P, ¿sí? X1, ¿sí? Esta PX1, ahora vemos la general, vamos a empezar con la primera, es la probabilidad que una persona de edad X llegue con vida a la edad X más 1, ¿sí? Entonces, X es la edad y 1 es el plazo. Esto es así, la notación, hay 3 tipos de notación. Nosotros vamos a ver una sola, ¿sí? Hay 3 tipos de notación, eso lo van a ver en la actuarial 1. Por lo tanto, es importante cómo denotan, es decir, este puntito y coma que está acá, que uno diría, bueno, es una estupidez si uno le pone la coma, no, porque significa otra cosa, ¿sí? Ustedes esto pueden denotarlo, P, X, punto y coma 1, que es notación nacional por plazo, donde X es la edad y 1, como decía bien ahí, es el plazo, ¿sí? Pueden denotarlo así, P, X, X más 1. Esta es la notación nacional por edades, ¿sí? Donde X es la edad de partida y X más 1 la edad de llegada. Profe. Las 3 cosas son lo mismo, ¿sí? Y la tercera, que es la notación internacional, que nosotros mucho no la usamos acá en la Argentina, se denota así, ¿sí? Notación internacional, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? Acá dice PX1, que es la probabilidad que una persona de edad X llegue con vida a la edad X más 1, ¿sí? Entonces yo podría decir, bueno, calcular la probabilidad, ¿sí? Vamos a calcular la probabilidad 25.1, que es lo mismo que decir 25,26, que es lo mismo que decir 1 P
25. ¿Sí? Lo podemos encontrar. Nosotros igual vamos a usar esta nada más, ¿sí? Esta. Pero, Cristian, sí. perdón que te interrumpa. Hay un compañero en sala de espera. Ah, perdón, gracias por avisarme. No hay nada. Pero bueno, ustedes si consultan algún libro, como la mayoría de estos libros vienen de Estados Unidos, entonces por eso se ve la anotación internacional, ¿sí? Porque bueno, nada. ¿Por qué se hizo la nacional? Esto es una cosa de decir que ustedes tienen que pensar esto 50, 100 años atrás, entonces como no había tipo, todo se escribía a máquina de escribir, era mucho más fácil escribir en la máquina de escribir esto o esto que estar escribiendo esto de acá. Entonces por eso usamos nosotros y quedó como que la nacional es la que más se usa, ¿sí? Pero bueno, nada. Sí. En ese caso sería la probabilidad que una persona de 25 años llegue con vida a los 26. Exactamente, era lo que sí, probabilidad de que una persona de 25 años llegue con vida a los 26. ¿Sí? Eso es lo que vamos a denotar acá con P25.1. Y como esto es, ¿sí? Una probabilidad, primero saben que la probabilidad va a ir entre 0 y 1, y por otro lado saben que la probabilidad siempre son los casos favorables sobre los casos posibles. Entonces, los casos favorables, ¿sí? Es, en este caso, esto vamos a ponerlo, en vez de ponerlo acá, vamos a ponerlo acá. Cristian, sí. ¿Puede ser, por ejemplo, P de X2? O sea, por ejemplo... Sí, ahora lo vamos a generalizar. Ahora generalizamos acá. Acá estamos con un año, entonces los casos favorables son, si yo digo, bueno, una persona de 25 que llegue con vida a los 26, el caso favorable es que llegue a los 26. Y el caso posible es de cuando yo arranco, es decir, la persona hoy tiene 25 y tiene que llegar a los 26. Entonces, esta probabilidad es un cociente de L's, ¿sí? Que se van a la tabla de mortalidad a buscar, que es la L de X más 1 dividido la L de X. Y acá, si ustedes quieren como regla memotécnica, para acordárselo, la P, ¿sí? Siempre es, no lo voy a poder marcar. La P siempre es un cociente de L's, siempre. Hay una L en el numerador y una L en el denominador, ¿sí? Siempre es eso, ustedes tienen que pensar, yo tengo que dividir una L con una L. La L del denominador siempre es la edad, el primer campo, ¿sí? Ustedes cuando tienen acá, dicen, bueno, mi primer campo es X, entonces acá va X. Mientras que el que va en el numerador es la suma de los dos campos que ustedes tienen acá, ¿sí? De X y de 1, en este caso. Entonces, hacen X más 1. Esto es una pavada, pero bueno, qué sé yo, si usted llega a agarrar en el momento del examen un olvido, nada, ustedes lo ponen así y se van a acordar que yo tengo que dividir L's, donde la L del numerador es la suma del primer más segundo campo y la L del denominador es la L del primer campo, ¿sí? Entonces, no sé si está acá la regla. No, ahora la ponemos, ¿sí? Para que cuando vemos lo general lo vean. Entonces, si a mí me piden en este caso particular, ¿sí? La P de 25.1, yo lo que tengo que hacer es L de 26 dividido L de 25. Entonces, van a la tabla de mortalidad y se fijan y dicen, bueno, para L de 26 tengo 9.557.155. Para L de 25 tengo 9.575.636 y hacen esa cuenta, no importa, después la hacen, ¿sí? Y eso les va a dar la probabilidad que una persona de edad 25 llegue con vida a los 26 años, ¿sí? Esa va a ser la probabilidad. Ahora, esta es si yo quiero medir la probabilidad de que una persona de una edad llegue con vida a la edad siguiente. Pero a mí por ahí me interesa que, por ejemplo, una persona de edad 40, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de edad 40 llegue con vida a los 74? ¿Sí?
Entonces, eso lo medimos ya en forma más general, sí, que aplica para todos los casos, con la PXN, ¿sí? Ahora ya hacemos la notación por plazo, ¿sí? Vamos a usar siempre esta, ¿sí? Entonces, la PXN es la probabilidad de que una persona de edad X llegue con vida a la edad X más N. Entonces, ahora si quieren ponemos la regla, ¿sí? La regla es las probabilidades de vida son un cociente de L, donde en el numerador va la L de la suma del primer y segundo campo de la probabilidad, y en el denominador va la L del primer campo de la probabilidad. ¿Ven? Y acá, si uno lo mira, digo, yo tengo PXN. X es el primer campo, N el segundo. Es un cociente de L's. La L del numerador es la suma del primer más segundo campo, X más N. La L del denominador es la L del primer campo, ¿sí? L de X, ¿sí? Entonces, fíjense este ejemplo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de 22 llegue con vida a los 60 años de edad? Acá, ojo con esto, porque uno se puede ver tentado, se los voy a poner mal primero para que lo vean, uno se puede ver tentado a poner esto, ¿sí? Esto está mal, porque el segundo campo, ¿sí? El segundo campo es el plazo. Entonces, si yo estoy midiendo que una persona de 22 llegue con vida a los 60, el lapso de tiempo que pasó fueron 38 años. Eso tengan presente, ¿sí? Con lo cual no es P22 punto y coma 60. Sería correcto ponerlo P22,60, que es la notación nacional por edades, pero bueno, nosotros para no confundirnos no nos vamos a poner en eso, pero es por eso también, si ustedes ponen esto, también, esto se los aclaro, esto también está mal, ¿sí? Porque esta notación no, esta está bien, esta está mal. Si ustedes ponen así, esto también está mal, porque no están poniendo el punto y coma que me está indicando el plazo, están poniendo una coma que está indicando la edad. Acá, si ustedes pusieran esto así, lo que dirían es la probabilidad que una persona de 22 llegue con vida a los 38, que tampoco es lo que pide, ¿sí? Lo que pide es una persona de 22 que llegue con vida a los 60. Es decir, acá lo que estarían poniendo con esta es la probabilidad de que una persona de 22 llegue con vida a los 82 años, que no es lo que pide. Y acá, si le ponen la coma, lo que están diciendo es la probabilidad de que una persona de 22 llegue con vida a los 38, que tampoco es lo que pide, ¿sí? Lo que está pidiendo es la probabilidad de que una persona de 22 llegue con vida a los 60. Entonces, arranca en 22, como tiene que llegar a los 60, el lapso de tiempo son 38 años, hacen 60 menos 22, ¿sí? Acá ponen 38, y una vez que ponen la notación, simplemente reemplazan por las fórmulas. En el numerador es la L de la suma de los dos campos, 22 más 38, 60, dividido la L del primer campo, que es 22, van a la tabla, buscan los datos de la tabla, por eso la tabla la necesitamos, ¿sí? Hacen este cociente y les da casi el 80%, ¿sí? 79,94. Tengo una pregunta. Sí. Usando la lógica, o sea, sabiendo que es una probabilidad y que siempre las probabilidades dan entre 0 y 1, ¿puedo usar como regla para mí, para que me sea más fácil, que siempre el numerador va a tener que ser mayor como para darme cuenta si está bien o no lo que estoy haciendo?
el numerador va a tener que ser menor. Porque Por va a eso, ser... el denominador mayor. Sí, para tenerlo... Sí, igualmente si por ahí no haces ese control, cuando haces la cuenta y te da mayor que 1, negativo nunca te va a dar porque nunca vas a usar un número negativo, así que menor a 0 no te va a dar. 0 es un solo caso que te da 0 si usas la L de omega, pero muy difícil usarlo. Si uno hace la cuenta y vio que le dio mayor que 1 es porque algo puso mal o por ahí tomó mal el dato. A veces también pasa que como la tabla tiene tantos números y demás, uno por ahí invirtió un número, sí, lo cambió, hizo bien la fórmula y le cambiaron el número. Es decir, por ejemplo acá, imagínense yo que en vez de poner esto pongo 6.900.000. Le cambié, lo vi, lo cambié, bueno, me doy cuenta, cuando hago la cuenta me dio mayor que 1, voy para atrás y reviso, pero sí es una manera, sí. Exactamente, sí. Y una pregunta, ¿por qué cuando vimos el caso de 25 y 26, o sea, lo que pusiste fue probabilidad de 25 y 26 era con coma, no era con punto? Claro, No, era puse con... 25 punto y coma 1, que es el que vamos a usar, o 25,26, que es lo mismo, podés ponerlo así. Acá podrías poner, lo que pasa es que se los pongo pero no lo vamos a usar, ¿sí? Podrían poner así, esto sí está bien, ¿sí? Si ustedes ponen así, 22,60, esto está bien, porque es lo mismo que esto, ¿sí? Pero porque acá está la coma, que me indica que esto es edad, mientras que el punto y coma lo que me indica que esto es plazo. Entonces, si vos lo denotás así, 22,60, está perfecto. Yo te lo pongo bien, porque estás expresando lo que se indica acá. Una persona de 22 que llegue con vida a los 60. Pero para que no se compliquen, por ahora no se van a... Después en biometría lo ven esto con más detalle, pero en general en biometría no, porque los cursos de biometría, hay un curso que usa la notación nacional y otro curso que usa la internacional. Pasa esto, en biometría, de acuerdo al curso que caigan, o van a usar esta, ¿sí? No les voy a decir qué curso es cada cual, pero bueno, igual no tiene nada, si es o esta o esta. Cuando van a actuarial 1, usan la nacional, y cuando van a actuarial 4 se usa la internacional, porque actuarial 4 es jubilación y pensión, con lo cual seguimos usando probabilidades de vida y muerte, ¿sí? Así que uno termina aprendiendo todas. Lo que pasa es que por comodidad, acá en la Argentina, las resoluciones de súper y todo usan esta, y es la que más acostumbrados estamos a usar. Pero bueno, terminan aprendiendo todas, ¿sí? Pero para el momento, para que ustedes no se hagan una ensalada, a ver si acá le pongo el punto y coma, la coma y qué estoy diciendo, usemos esta, ¿sí? Edad, plazo. Pero podrías ponerlo tranquilamente de esta manera. Y, profe, X más N entonces siempre es a la edad que tengo que llegar, ¿no? A la edad que tenés que llegar. X más N es la edad que tenés que llegar, X la edad en la cual vos arrancás. Perfecto, gracias. Como tenemos probabilidad de vida, porque tenemos seguros de vida, tenemos probabilidad de muerte, porque hay seguros de muerte, ¿sí? La probabilidad de muerte se denota con una Q. Y a diferencia de la probabilidad de vida, acá vamos a ponerlo acá como conclusión. La probabilidad de vida tiene dos campos. El primero es la edad de arranque y el segundo el plazo. ¿Sí? Pues estamos usando la notación por plazos. En la probabilidad de muerte, la diferencia es que hay tres campos. ¿Sí? En la probabilidad de muerte hay tres campos. Fíjense que acá aparecen tres elementos, no aparecen dos. ¿Sí? El primer campo es la edad de arranque. El segundo campo es el diferimiento. El tercer campo, ahora lo vamos a ver esto, ¿sí? Es el plazo. Entonces vamos a este caso, QX
punto y coma 0, punto y coma 1. Es la probabilidad de que una persona de edad X no llegue con vida a la edad X más 1. ¿Sí? Bueno, acá está aclarado lo que significa, pero bueno, acá lo dejamos más ordenado. ¿Sí? Entonces, QX01, por ejemplo, si yo pusiera esto acá, ¿sí? Ahora les digo bien qué significan las cosas, pero vamos a poner Q28, punto y coma 1. Lo que estoy diciendo es la probabilidad de que una persona de edad 28 años no llegue con vida a la edad 29. ¿Sí? Esto sigue siendo una probabilidad, entonces son casos favorables sobre casos posibles. Los casos posibles es de donde arranco con la edad de la persona, L de X, y los casos favorables, como yo estoy midiendo en este caso, el caso favorable para mí es la cantidad de muertos, si yo estoy midiendo probabilidad de muerte, es la D minúscula de X. Ahora, como la D minúscula de X, ¿sí? Esto es toda la deducción, igual les digo lo que vamos a usar de acá, no vamos a usar todo, ¿sí? Esta es toda la deducción de la fórmula, pero nos va a ser solo lo que está en rojo es lo que vamos a usar como fórmula, pero bueno, nosotros decimos, bueno, es los casos favorables, que son los fallecidos, sobre los casos posibles, que son las personas que arrancaron con esa edad. Como nosotros ya vimos lo que es la D de X, ¿sí? La D de X, dijimos, es que era la L de X menos la L de X más 1. ¿Se acuerdan que lo vimos acá? ¿Sí? Que dijimos D de X, yo digo, bueno, los que mueren entre 25 y 26 son los que tengo con vida a los 25, menos los que tengo con vida a los 26, y la diferencia es la cantidad de personas que fallecieron teniendo 25 años. Entonces, nosotros en función de eso reemplazamos acá, ¿sí? Reemplazamos acá, ¿sí? Y ponemos que la D de X es L de X menos L de X más 1 dividido L de X. Ahora bien, ¿sí? Ahora vemos esto, ¿sí? Ahora bien, acá hay dos posibilidades, ¿sí? Hay dos posibilidades en términos de probabilidad. O la persona está con vida a una edad o murió. Por lo tanto, uno sabe la certeza, es decir, probabilidad 1, ¿sí? Es que yo sé que P de X1 más Q de X punto y coma 0 punto y coma 1, esto es igual a la certeza. Porque o la persona está con vida a la edad X o la persona falleció. Por lo tanto, si yo sumo la P más la Q, eso me da 1, ¿sí? Entonces, si nosotros acá operamos, ¿sí? Y acá esta es como la deducción un poco fáctica de lo que hacemos acá matemáticamente, pero si matemáticamente nosotros separamos, digo, bueno, L de X dividido L de X me da 1, menos L de X más 1 dividido L de X es lo que les queda acá, yo sé que L de X más 1 dividido L de X es P, ¿sí? Porque recién lo vimos acá, ¿sí? Que la P de X1 era L de X más 1 dividido L de X. Entonces, matemáticamente, lo que estamos demostrando es que la Q es igual a 1 menos la P, pero que eso surge de como esta cuestión intuitiva, decir, bueno, o la persona está con vida o la persona falleció, y eso es la certeza, ¿sí? Entonces, como la certeza es la probabilidad igual a 1, lo tenemos de acá, y acá obviamente despejando la Q es 1 menos P, ¿sí? Nosotros a los efectos fácticos de lo que vamos a usar de la fórmula, más allá de la deducción, es esto, que es la notación, y esto, que es la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? La regla, acá la regla que vamos a, para calcular esta probabilidad, ¿sí? La regla... Profe, perdón, tengo una pregunta.
Sí. Nosotros en la tabla no tenemos el dato de X. Sí, pero tenés para este caso de 1. Cuando quieras hacer el general no te sirve este dato. Ah, está bien. Como nosotros vamos a usar en general no te va a servir. La regla para la construcción, y ahora hacemos este ejemplo de acá, es la Q es un cociente, donde en el numerador es una diferencia, ¿dónde? ¿Sí? En el numerador es una diferencia de L's. ¿Sí? Acá ya no tienen una sola L, tienen una resta. Donde la primer L es la suma del primer más segundo campo de la Q. Acá ustedes no lo ven porque tienen 0. ¿Sí? Ahora vamos a ver un caso donde no hay 0. Entonces ustedes hacen X más 0, ponen X. Pero este X de acá, a nivel de construcción, no es el mismo este X de acá. Porque este X de acá, este primero de acá, se construye como X más 0, como la suma del primer más segundo campo, ¿sí? Donde la primera L es la suma del primer más segundo campo de la Q, y la segunda L es la suma del primer, segundo y tercer campo. ¿Sí? Acá estaría haciendo X más 0 más 1. Por eso aparece X más 1. Y en el denominador, ¿sí? Acá es el numerador. En el denominador es la L del primer campo. ¿Sí? Acá nada. Por eso les digo que está bien, numéricamente es lo mismo, pero a nivel conceptual de la construcción no, pues yo estaría haciendo X más 0, me queda esta X de acá, y acá estaría poniendo la X del primer campo, ¿sí? Esa sería la regla, si quieren, memotécnica para construir esto, ¿sí? Entonces, en función de eso, si yo quiero calcular la Q de 2801, que lo que me está diciendo es la probabilidad de que una persona de 28 no llegue con vida a la edad 29, lo que uno hace es L de 28 más 0, que es 28, menos L de 28 más 0 más 1, que es 29, y a eso lo dividen por la L de 28. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Una vez que tienen eso, van a la tabla, ¿sí? Y la tabla lo que me dice es que la L de 28 son 9.519.442, la L de 29 son 9.500.118, y acá de vuelta este valor. ¿Sí? Y hacen la cuenta y les va a dar lo que les tenga que dar, ¿sí? Era lo mismo si ponía 1 menos L de X más 1 dividido L de X. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Sí. Lo estarías haciendo como 1 menos la P. ¿Sí? Claro, sí. Y una pregunta, ¿el diferimiento qué sería? Ahora vemos con el diferimiento lo que hay. Perdón, tengo una pregunta. En lo que escribiste, la regla dice, donde la primera es la suma del primer más segundo campo de la Q. En este caso, 28 es el primer campo, 0 es el segundo campo. Ah, claro, ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si a mí lo que me interesa no es a la edad siguiente? Yo lo que quiero decir es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de 35 no llegue con vida a los 50? ¿Sí? Entonces ahí no es a la edad siguiente, sino es a cualquier otra edad, ¿sí? Entonces ahí lo expresamos como QX0N, que es la probabilidad de que una persona de edad X no llegue con vida a la edad X más N. Y la regla es la misma, ustedes ponen. Hasta ahora no hay diferimiento, ¿sí? Ahora se van a dar cuenta cuando hay diferimiento qué pasa, ¿sí? Entonces, QX0N, ¿sí? Yo aplico la regla, la primer L es la suma de X más 0, L de X, de resto, la suma de X más 0 más N, L de X más N,
y lo divido por L de X, por la primera, ¿sí? Uno va a la tabla y buscaría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, imagínense que yo lo que quiero calcular ahora es la Q de 45,015, ¿sí? Que es la probabilidad de que una persona de edad 45 no llegue con vida a los 60 años de edad, ¿sí? Eso es lo que estaríamos midiendo ahí. Entonces, si uno aplica la regla, dice, bueno, acá es la L de 45 más 0, 45, acá es la L de 45 más 0 más 15, 60, y dividido por la L del primer campo, que es 45, ¿sí? Van a la tabla, ¿sí? La tabla acá, lo que van a tener es 45 son 9.048.999, la L de 60 tienen 7.628.698 y y ahí nada, les da el valor, ¿sí? Pero bueno, acá ya es con otra edad y no con al año siguiente, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, esto no lo... Si quieren después léanlo, son relaciones biométricas que no... Nada, lo van a ver en biometría. Esto si quieren lo podemos saltear, ¿sí? Igual si quieren léanlo, si no... vamos a la siguiente, ¿sí? Acá hay un ejemplo, si tiene un ejemplo. Dicen, calcular la probabilidad de que una persona de 40 años muera antes de llegar a los 55. Entonces, tengo 40 y la persona no tiene que llegar a los 55. Acuérdense que 55 es la edad de llegada. Entonces, el plazo que pasaron son 15 años, ¿sí? Entonces, yo arranco a los 40, no hay diferimiento. Ahora, cuando les explique diferimiento van a distinguir por qué no hay diferimiento, y por lo tanto si no hay diferimiento es 0, y 15 es el plazo de entre los 55 y los 40, ¿sí? En este caso. Entonces, bueno, nada, lo mismo que vimos antes, ¿sí? 40 más 0, 40, 40 más 0 más 15, 55, L de 40, buscan en la tabla y tienen este valor, ¿sí? Casi el 10%. De que la persona no llegue con vida a los 55. Esto si quieren lo salteamos y vamos a poner acá como que si quieren lo... Para que no se... Y esto también, bueno, si quieren esto. Igual si quieren leanlo, sí, pero para... Si no, vamos a poner así. Bueno, vamos con diferimiento ahora. Entonces, cuando hay diferimiento, el segundo campo no es 0, es un valor, ¿sí? 4, 5, 8, 10, lo que sea. ¿Y qué vamos a medir acá? ¿Sí? Es la probabilidad de que una persona de edad X llegue con vida a la edad X más H y fallezca entre X más H y X más H más N. Entonces, cuando hay diferimiento, y por eso lo van a distinguir rápidamente, cuando hay diferimiento en una probabilidad de muerte, si bien estoy midiendo el fallecimiento, pongo como condición llegar con vida a una edad intermedia. Y ahora vuelvo acá. Acá, ¿por qué se dan cuenta que no hay diferimiento? Porque la persona de 40, yo no le exijo a la persona de 40
que llegue con vida a una edad intermedia, a los 43, 44, y que muera entre esa edad y los 55. No, yo lo que digo es, tiene 40 y que entre 40 y 55 muera en cualquier momento. Entonces, a mí no me importa si muere entre los 41 y los 42 o si muere entre los 54 y 55. A mí lo único que me interesa es que tiene 40 y que no tiene que llegar con vida a los 55. Acá no. Acá yo le pido que haya una edad intermedia, ¿sí? Entonces, la persona, yo voy a medir una probabilidad de muerte, porque a mí lo que me interesa es, desde que arranco hasta que termino, arranco con vida la persona y cuando termino tiene que estar muerta. Pero en el medio tiene que llegar con vida a un plazo intermedio. Ese es el diferimiento, ¿sí? Entonces, si esta es la probabilidad, sí, y ahora acá sí se cumple como es más, si quieren, más visual la regla, porque si yo hago la regla que me dice, en el numerador, la primer L la suma del primer más segundo campo, L de X más H. A eso le resto la L del primer, segundo y tercer campo, X más H más N. Y a eso lo divido por la L del primer campo, L de X. Acá es como que se ve mejor la aplicación de esta regla que vimos acá, ¿sí? Porque acá como coincide con el 0, pero lo importante de acá, ¿sí? Es que acá tienen que llegar con vida a una edad intermedia. Igualmente, a los efectos prácticos de ustedes nunca se van a equivocar de distinguir con diferimiento o no, porque cuando no hay diferimiento, tienen dos datos, siempre. Fíjense que acá aparecen dos datos, 40 y 55. Cuando tengan diferimiento, por ejemplo, ahora vamos a ver el ejemplo aparecen tres datos, porque tengo que llenar el tercer campo, el segundo campo, que ya no es más 0, ¿sí? Entonces, si a ustedes les agarra la duda, esto es con diferimiento, ¿no? Lo resuelven rápidamente porque dicen, tengo que calcular una probabilidad de muerte con dos datos, el segundo dato es 0, tengo que calcular una probabilidad de muerte con tres datos, por lo tanto el segundo campo no es 0 y lo tengo que completar, ¿sí? Eso es, nada, para que lo tengan. Profe, el diferimiento es solo para las muertes, ¿no? Para las muertes, en la vida no hay diferimiento. Claro, gracias. Entonces, fíjense el ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Es calcular, ¿sí?, la probabilidad de que una persona de 25 muera entre los 40 y los 50. Ahora, no es que a mí entre los 25 y los 50 puede morir en cualquier momento. La persona tiene 25, pero tiene que morir entre los 40 y los 50. Por lo tanto, en otras palabras, lo que yo estoy pidiendo es que esta persona llegue con vida a los 40, ¿sí? Es decir, en otras palabras, la persona de 25 tiene que llegar con vida a los 40 y morir entre los 40 y 50. ¿Cómo tiene que llegar con vida a una edad intermedia? Hay diferimiento. Pero, profe, ahí no se, como que se juntan, o sea, el 40 de vida se junta con el 40 de muerte. No, es decir, es muerte siempre esto, pero es decir, la persona llega con vida a los 40 recién cumplido y cuando cumplió 40, si se muere ese mismo día, en la condición se cumple, porque tiene que tener 40, es decir, vamos a suponer que él cumpla 40 el 7 de septiembre. Si muere el 7 de septiembre cuando cumplió 40, la condición se cumple, porque la condición era que llegue con vida a los 40. Llegó y murió el mismo día, no importa, pero la persona llegó con vida a esa edad. Profe. Gracias. Sí. Entonces la condición sería que llegue con vida a los 40, pero que muera antes de los 50. Claro, que muera antes de los 50, exactamente, porque lo que estamos midiendo es una probabilidad de muerte, eso nunca se olviden. Si yo estoy calculando una probabilidad de fallecimiento, pero con un extra que es
acá no me interesa entre los 25 y los 50 que muera en cualquier momento. Si muere cuando tiene 26, a mí no me sirve, ¿sí? A mí lo que me sirve es que muera cuando entre 40 y 50, pero la persona tiene 25. Entonces tiene que llegar con vida a esa edad intermedia, ¿sí? Esto está pensado más que nada para los seguros de retiro, ¿sí? En los seguros de retiro, la persona contrata el seguro, ¿sí? Pero va a empezar a cobrar la renta cuando llegue a la edad de retiro, que son los 60 años. Entonces, si yo lo contrato a los 45, ¿sí? El seguro, yo tengo que llegar con vida a los 60 para recién empezar a cobrar y en algún momento me voy a morir. Por lo tanto, es decir, voy a cobrar hasta el momento de fallecimiento, pero pongo la condición de que tiene que llegar con vida a los 60 y después va a fallecer. Si la persona muere entre los 45 y los 60, no se cumplió la condición, por lo tanto no va a cobrar su jubilación, ¿sí? Esa sería como por qué nosotros acá imponemos un tema de llegar con vida a una edad intermedia, pero lo que estamos viviendo es el fallecimiento, ¿sí? Profe, ese 15 que aparece ahí de la H, ¿sería ese 40 menos 25? Claro, sí. Ahora iba con eso, porque acuérdense que estos siempre son plazos, ¿sí? Entonces, yo no puedo poner 25 punto y coma 40 punto y coma 50. Entonces tengo que medir la distancia que hay entre 25 y 40. Entonces, el X es la edad de arranque, ¿sí? Entonces, 25. La H es el plazo entre la edad que tiene que llegar con vida y la edad de arranque, ¿sí? Acá en este caso es 40 menos 25. Y la N es el plazo entre la edad que tiene que morir y la edad que tiene que llegar con vida, es decir, 50 menos 40. ¿Sí? Así ustedes lo construyen. ¿Se entiende? ¿Siempre H va a ser más chiquito que N? No, no necesariamente. No ahora vemos esto y te doy otro ejemplo, ¿sí? Entonces acá, una persona de 25 que tiene que llegar con vida a los 40 y morir entre los 40 y los 50, la regla me dice, la primera L, 25 más 15, 40, menos la L, que es 25 más 15 más 10, 50, dividido la primera L, 25. Buscan los datos en la tabla y les da que es el 5%, ¿sí? De probabilidad de que se cumpla esta condición. Entonces es tipo la edad mínima a la que tiene que llegar, ¿no? O sea, si muere Sí, la H es la edad mínima a la cual tiene que llegar, sí. Ah, perfecto. Gracias. Por ejemplo, lo que vos preguntabas recién, yo puedo tener 30, 20, 2. Esto es, vamos a poner al revés, 30, 2, 15, ¿sí? Para ver una H menor y una N. ¿Qué estoy diciendo acá? La probabilidad de que una persona de 30 años muera entre los 32 y 32 más 15 es 47. ¿Sí? Entonces, el H y la N pueden tener... no es que la H siempre va a ser mayor que la N, no necesariamente. Es la condición que tenemos que cumplir, ¿sí? Cristian, el N siempre es sumado a partir de 32, por ejemplo, o sea, no se empieza a contar del 30, sino de los 32. No, de los 32, sí, porque yo mido edad de muerte menos edad en la cual llegó con vida, esa edad intermedia. Ok. ¿Se entendió esto más o menos? ¿Puedes repetir el último ejemplo? Los 32. Es la probabilidad de que una persona de edad 30 llegue con vida a la edad 32 y muera entre los 32 y los 47. ¿Lo ven acá? ¿Por qué? X, edad de arranque, es 30. H es el plazo entre la edad que tiene
llegar con vida y edad de arranque, ¿sí? ¿A qué edad tiene que llegar con vida? Los 32. ¿Con cuánto arranqué? Con 30. Esto es 2. Y el N es el plazo entre la edad de llegada, muerte, y la edad a la cual tiene que llegar con vida. La persona tiene que morir a los 47 y arrancó a los 32, ¿sí? 15. No es que arrancó a los 32, la edad a la cual tiene que llegar con vida, ¿sí? Por eso es 30, edad de arranque, ¿sí? Edad de arranque. Muere entre los 32, por lo tanto, si muere entre los 32, 32, ¿qué es? La edad a la cual tiene que llegar con vida, ¿sí? Y 47, ¿cuál es? La edad a la cual sí tiene que, ahí ya no tiene que estar con vida, a los 47. Entonces, esta es la edad de llegada. ¿Se entiende? Pero vos siempre nos vas a tipo dar el enunciado o por ahí nos das. No, yo les voy a dar el enunciado. Yo les voy a decir, calcular la probabilidad de que una persona. Yo te voy a dar esto. Ok. Yo te voy a decir así. Calcular la probabilidad de que una persona de 75 años no llegue con vida a los 93. Puedo dar esto, entonces vos, o te puedo dar, vemos dos ejemplos, ¿no? Calcular la probabilidad de que una persona de 42 años fallezca entre los 50 y 63 años de edad. Yo te doy esto. Entonces vos en el primer caso, lo primero que marcás cuando uno lee esto es, te pide una probabilidad, ¿sí? Que no tiene diferimiento. Claro, y no, pero acá tienen que empezar a distinguir porque tienen la P también. Entonces el ejercicio puede venir con la P o la Q. Entonces lo primero que dice, bueno, me pide una probabilidad que no llegue con vida. Entonces esto es lo primero que ustedes identifican. Listo, me dio una Q. Lo que necesito es una Q, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo más, ¿no? Para que calcular la probabilidad de que una persona de 73 años llegue con vida a los 91, ¿sí? Entonces, acá, probabilidad que no llegue con vida. Listo. Esto es Q. ¿Qué edad de arranco? Entonces ya tienen la Q, ¿sí? Y tienen la Q con dos datos, ¿sí? Entonces, si tienen la Q con dos datos, ya saben que el H0, ¿sí? ¿A qué edad arranca la persona? 75. El H0 y la edad de llegada, ¿cuál es? 93. Entonces, si esa es la edad de llegada, ustedes acá lo que hacen es 93 menos 75. 18. ¿Sí? Contrólenme las cuentas, porque yo con su 13 me llegó una, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, vos tenés este problema, vos tenés que poner esto, después lo que vas a poner es, copio acá, es más fácil. Después vas a poner la fórmula, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? ¿Sí? Entonces vos vas a decir, bueno, lo que me está pidiendo es esto es igual, ahora cambio los datos, ¿sí? Esto es igual a esto, que es acá 75, porque es 75 más 0. Acá es 93, porque es 75 más 0 más 18. Y acá es 75. Entonces, vos vas a poner esto y finalmente lo que vas a poner es lo numérico y vas a resolver. Es decir, vas a ir a la tabla de mortalidad, vas a poner L de 75 es 4.129.906, L de 93 es 200.072 y acá es de vuelta este valor.
ahí resolvés, ¿sí? Este, primer caso. Este se entendió. ¿Me fueron siguiendo lo que hay que hacer? Sí, profe, se entiende. Sí, quedó claro. Después hacen ustedes la cuenta. Eso termina con el número, así que acá no lo tenemos, ¿sí? Vamos al segundo caso. Leo lo mismo, probabilidad, ¿sí? Acá leo, bueno, probabilidad, ¿sí? Y leo fallezca. Por lo tanto, me está dando una probabilidad de muerte. Listo, Q. Pero la diferencia es que acá me está dando 3 datos, porque me da 42, me da 50 y me da 63. Por lo tanto, yo sé que acá el H va a tener un valor diferente de 0. Digo, ¿con qué edad arranco? Con 42. ¿Cuál es el H? La diferencia entre la edad que tiene que llegar con vida y la edad de arranque. ¿A qué edad tiene que llegar con vida esta persona? A los 50, porque tiene que morir entre los 50 y los 63. ¿Cuál es la edad de arranque? 42. Así que acaba 8. ¿Y el N es igual a qué? A la diferencia entre la edad de muerte, 63, menos la edad a la cual tiene que llegar con vida, 50. Esto es 13. Escriben esto. Una vez que escriben esto, tienen que expresar a qué significa esto. Entonces acá es la L del primer más segundo campo, 50. Acá es la L del primero más segundo más tercero, 63. Y acá es la L del primer campo, 42. Una vez que tienen esto, van a la tabla y dicen, bueno, L de 50 es 8.762.306. L de 63 es 7.195.99. Y L de 42 es 9.173.375. Profe. Y ahí resuelven. Sí. Una consulta. Entonces, el H sería el plazo al que debe llegar con vida y el N el plazo en el que debe morir. Exactamente. Ok, gracias. De nada. Y si tienen este tercero, dice la probabilidad de que una persona de 73 llegue con vida. Acá dice que llegue con vida y que no que muera. Por lo tanto, cuando ustedes leen esto, lo primero que identifican es que me está pidiendo una P. 73 es la edad y 91 menos 73, 18 de vuelta es... A ver si esto es... 11 me llegó uno. Entonces, acá lo que ponemos es L de 91 dividido L de 73. Así vienen los problemas, con lo cual, igual, con la práctica esto es sencillo porque uno lee, me está pidiendo vida o muerte. Primero, si me pide una probabilidad y aparecen 3 datos, ya saben que es la Q con H, porque ni la P ni la Q sin H tienen 3 datos. Por lo tanto, termina siendo la más fácil con diferimiento, porque si en la única aparecen 3 datos, ¿sí? En las otras aparecen 2 datos. ¿Cómo distingue si es de vida o de muerte? Porque les va a decir probabilidad de vida o probabilidad de muerte, ¿sí? Entonces, pero tienen que poner todo, ¿eh? No ponen el número, ponen esto y después ponen los valores, que acá serían 361, 365 dividido 4.731.089. Es muy difícil que la persona llegue con vida, puede llegar. Profe, una pregunta. Sí. La D minúscula entonces casi que no la usamos porque la reemplazamos por la L. Sí, porque la van a reemplazar por la L porque es muy difícil que tengan para un año siguiente. Entonces la D me sirve para el año siguiente, pero si tengo claro. para otros años no les va a servir. Ok, gracias. Sí. Bueno, acá está la reglita, esta regla que vimos antes, y cómo se construyen, acá lo tienen de vuelta, ¿sí? En la probabilidad de vida es un cociente de L, donde el numerador sumo los 2 conceptos, se da más plazo, y el denominador sobre el concepto de edad, y en muerte, lo que está acá, L de primera más segunda, menos L de primera más segunda más tercera, dividido L de primera, ¿sí?
poco lo repetido para que tengan cómo construyen las probabilidades, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Todo bien, profe. Perfecto, a ver si me entra. No va a entrar, así que lo acabo. Bueno, esto lo vamos a hacer porque nosotros lo vamos a aplicar a algo muy concreto, que son los seguros, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar con una serie de seguros que no son todos los seguros que hay muchos más, pero nosotros vamos a parar en un punto, ¿sí? Y vamos a ver seguros de vida, seguros de muerte y unos seguros que se llaman seguros mixtos porque combinan vida y muerte, ¿sí? Vamos a poner acá los seguros mixtos combinan coberturas de vida y de muerte, ¿sí? Por eso primero vemos los de vida y de muerte y después los mixtos, ¿sí? Y ahí vamos a tener como una clasificación, ¿sí? En los seguros de vida vamos a tener los de capital único, que tiene un nombre, el capital único es solo cobro una vez si llego con vida, se va a llamar capital diferido de vida y lo vamos a denotar con una E mayúscula, X, punto y coma N. Ahora después, cuando vayamos a cada uno, esto es como una presentación, después vamos a ir a cada uno, ¿sí? Y les voy a explicar bien qué significa X, qué significa N y demás, pero para que vean los tipos de seguro y la notación, ¿sí? Los capitales múltiples, ¿sí? En el cual yo no es que cobro una sola vez, voy cobrando mientras voy llegando con vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el seguro dura 10 años, yo lo contrato a los 45, entonces cuando cumplo 45 ahí me pagan, ¿sí? Cuando cumplo 46 me pagan, cuando cumplo 47 me pagan, si me morí a los 46, cobré el de 45 y nada más, si me morí a los 52, cobré los capitales hasta los 51 y demás, ¿sí? Esos son los capitales múltiples. Y ahí lo que vamos a tener es de riesgo inmediato y plazo limitado, aparece esta A de vuelta, esta minúscula, que ¿se acuerdan que nosotros la A minúscula también la llamamos para el valor actual de la renta, ¿sí? Nada, nosotros no los vamos a mezclar, pero cuando se empiezan a mezclar, uno no sabe si la A minúscula está hablando del seguro o está hablando de la renta, a la renta se le pone una F. AF, para distinguir que es la renta, el valor actual y no el seguro. Pero bueno, vamos a tener 4 casos: de riesgo inmediato y plazo limitado, de riesgo inmediato y sin límite, de riesgo diferido y plazo limitado y de riesgo diferido y sin límite, ¿sí? Y esta es la manera en la cual vamos a llamar al seguro. Por ahora, ténganlo así. Con los seguros de muerte también son la misma clasificación, pero son seguros de muerte, con la única diferencia que este no se usa en la práctica, ¿sí? Este lo vamos a poner acá. Lo tenemos como clasificación porque nos sirve para la deducción de los múltiples, ¿sí? Pero no es un seguro que se use en el mercado, ¿sí? Necesitamos como una cuestión matemática para poder hacer la deducción. Pero bueno, tendríamos como la misma clasificación, ¿sí? Únicos y múltiples. Y después tenemos los seguros mixtos, que nosotros vamos a ver 4 casos, ¿sí? Hay muchos más, que es el total, el doble capital, el término fijo y el seguro de cuotas. Son estos los que vamos a ver nosotros, la clasificación. ¿Sí? Profe, nosotros vamos a ver todos los que están ahí. Sí, igual van a ser re fáciles, se los van a acordar, pero porque tienen una regla como esto, ¿sí? Como las probabilidades de vida y muerte, que hay una reglita, ustedes no vamos a ver la deducción y todo, pero hay como una regla y entonces es muy fácil acordarse las fórmulas. Les diría que después del tema del proyecto de inversión, que es el tema más fácil del segundo parcial, el segundo tema más fácil es este. Por la manera en que nosotros lo vamos a plantear y además no tiene dificultad, parecen un montón de fórmulas, pero se las van a acordar todas fácilmente, ¿sí? No van a tener problemas. Y los seguros son como un tipo de renta contingente, ¿no? Claro, porque por ejemplo, si la persona saca un seguro, ¿no? De muerte
donde es de riesgo inmediato y plazo limitado, tiene 45 años y lo que dice es, bueno, el seguro dura 10 años, para que los derechohabientes cobren, la persona de 45 se tiene que morir entre los 45 y los 55. Si la persona ha llegado a los 55 años, llegó con vida, ¿sí?, pagó, a la compañía de seguros le pagó la prima, le pagó el costo, pero no recibe ninguna retribución a cambio. ¿Por qué? Porque no se cumplió la condición. En este caso, Claro, la retribución es al derechohabiente. En los seguros de muerte yo hago una aclaración, y fíjense que yo hablo de derechohabientes y no de herederos. Ustedes seguramente hicieron ya derecho privado, o si no lo hicieron, lo van a ver, que ustedes saben que por el Código Civil en la Argentina no se puede desheredar a, por ejemplo, los hijos. ¿Sí? Si una persona tiene hijos y fallece, no los puede desheredar. Hay una parte que es el 75% de los bienes que van en forma proporcional a cada uno de los hijos, ¿sí? Y bueno, al cónyuge tampoco se lo puede desheredar y demás, ¿no? Con lo cual se llaman herederos forzosos. Uno quiera o no quiera, ¿sí?, los bienes le van a la pareja y a los hijos, ¿sí? Y a los hijos de si tuvo varios matrimonios, hijos con distintas mujeres, hombres, depende quién fue, a todos por igual, ¿sí? Esto en Estados Unidos no se cumple. Por ejemplo, en Estados Unidos uno puede heredarle si tiene 3 hijos, dejarle todo a uno y a los otros 2 no, puede no dejarle a ninguno, ¿sí? Uno dispone a quién le quiere dejar los bienes. En Argentina esto no es así, ¿sí? El código lo que establece que hay herederos forzosos y a esos herederos, uno quiera o no quiera, le tiene que dejar los bienes, ¿sí? Y yo por eso hablo de derechohabientes y no de herederos, porque en el seguro esto no es así. Una persona cuando saca un seguro de muerte, ¿sí?, el derechohabiente es el beneficiario del seguro, y la persona, imagínense que tiene mujer y 3 hijos y pone como derechohabiente a uno de los hijos. Con lo cual, si la persona fallece, la suma asegurada no aplica como en el caso de la herencia, ¿sí?, los bienes, porque en la cuestión de la herencia, si la persona tiene, por ejemplo, mujer y 3 hijos, el 50% va para la mujer y el otro 50% se divide en 1/3 para cada uno de los hijos. Eso sería el reparto de acuerdo a lo que dice el Código Civil. Ahora, en el seguro esto no es así, no aplica esto. Uno puede haberle dejado el 100% a uno de los hijos, uno puede haberle dejado el 100% a un extraño, teniendo esposa e hijos, o a quien quiera, ¿sí? Entonces, por eso yo hablo de un concepto que es derechohabientes y no heredero, ¿sí? Porque uno acá le puede dejar a quien quiera, ¿sí? Y obviamente esto no puede ser, no puede ir, es decir, no se puede reclamar en la justicia, ¿sí? Porque si un hijo, por ejemplo, es desheredado, va a la justicia y la justicia le da la razón y le da la parte proporcional de los bienes de la herencia. En un seguro no aplica. Si la persona le quiso dejar a uno de los hijos y a los otros no, le quiso dejar a un extraño y a la familia no, a quien quiera dejarle, ¿sí? Por eso el concepto es derechohabientes, que es lo mismo que beneficiario. ¿Quién se beneficia, en este caso, con el seguro, ¿sí? Pero bueno, la condición es que tenía, en el ejemplo, tenía que morir entre los 40 y los 55. Si llegó con vida a los 55, nadie cobró y el asegurado pagó, ¿sí? Por eso hablamos de la contingencia, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Bueno, tenemos nuestra B de X, ¿sí? La B es el valor el factor de actualización, el que nosotros conocemos de la parte financiera. Recuerden que esto va a ser actuarial, por lo tanto voy a combinar financiero con biométrico. Es 1 dividido 1 más I a la X, donde X ahora es la edad, ¿sí? Esto recuérdenlo. Y la I es la I de 365 que vamos a usar, porque se acuerdan que nosotros empezamos esto diciéndoles que la tabla que usábamos se llamaba CCO58 al 4%. Este 4% que me dice la tabla, lo que me está diciendo es la tasa de interés efectiva anual que vas a usar es el 4%. Entonces siempre va a aparecer nuestro 4%, ¿sí? Ahora bien, estos cálculos, en su momento,
cuando... Perdón, profe, ¿qué dijiste que era B? El factor de actualización financiera. En nuestro B, ¿viste cuando ponemos 1 dividido 1 más I a la N? B a la N, bueno, ahora es a la X. Vamos a ponerlo acá. Es el factor de actualización financiera. Y acá lo mismo, si tenemos, por ejemplo, una I mensual, a ver qué pasarla a una I anual o no. No lo vamos a hacer nosotros. Esa es la dificultad de Actuarial 1. Porque en Actuarial 1, el problema que tenemos, la tabla es anual. Yo la tabla de mortalidad la tengo anual, pero muchas veces el seguro es mensual o bimestral. Entonces tengo que empezar a convertir, tengo que calcular, por ejemplo, la probabilidad que una persona de 37 muera entre los 37 años y 2 meses. Y ahí se empieza a complicar. Para nosotros va a ser todo anual. Ok, todo los datos nos vas a dar todo en anual entonces. Sí, y al 4. Está bien, gracias. De nada. Cuando no teníamos las herramientas que tenemos hoy de cálculo, porque después van a ver cómo es la deducción de las fórmulas, que aparecen sumatorias y demás, había que buscar una manera sencilla de poder calcular la prima. Nosotros lo que vamos a calcular acá es la prima, que es el costo del seguro, ¿sí? Entonces, ese costo del seguro, para hacer más fácil los cálculos, se crearon unos valores de conmutación, ¿sí? Que el concepto de valor de conmutación es un algoritmo matemático creado para facilitar un cálculo. Ese es el concepto, es algo inventado, que se inventa, que lo que me permite la invención de ese valor es simplificar el cálculo, ¿sí? Ese es el elemento, ¿sí? Que nosotros vamos a usar. Y entonces ahí aparecen las otras últimas 4 columnas de la tabla, ¿sí? Que nosotros vamos a necesitar para calcular este costo de los seguros que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Entonces, vamos a tener valores de conmutación de vida. Vamos a tener 3, ¿sí? Nosotros en la tabla usamos 2, pero vamos a tener 3. Y valores de conmutación de muerte, ¿sí? El valor de conmutación de vida, la D de X, ¿sí? D mayúscula de X, que es un elemento que aparece, es multiplicar la L, que es un elemento biométrico, porque está midiendo cantidad de personas, por la actualización financiera. Entonces yo creo un algoritmo actuarial, D de X, que es multiplicar lo biométrico, que acá está dado por la cantidad de sobrevivientes, por la actualización financiera, ¿sí? Que es esta B de X de acá. No tiene otra explicación. No. ¿De dónde sale? De alguien que lo inventó para facilitar el cálculo. No tiene una explicación de deducción, ¿sí? De decir, bueno, esto lo deduzco, bueno, no tiene. Es decir, se inventó esto en su momento porque me permitía hacer menos cálculos. Entonces nosotros esto lo vamos a usar porque nos va a simplificar el cálculo. Entonces esa es como la definición de D de X. N, acá le pusimos de Z, puede ser N de X, a ver si ponemos acá N de X para dejarlo mejor. La N es la suma de las D desde esa edad hasta el final de la tabla. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan estas sumatorias, ¿sí? Si ustedes tienen que calcular la N de 93, esto está calculado en la tabla, si no tienen que hacer nada, yo sumo las D de 93 hasta el último valor de la tabla donde haya valor, ¿sí? El último valor, la última edad de la tabla donde hay valor es 99, porque recuerden que en 100 es 0. Entonces, después si tienen tiempo y agarren, pero no agarren todo, pero qué sé yo, agarren, por ejemplo, la N de 98 en la tabla, fíjense que la N de 98 en la tabla, vamos a agarrar con un número que sea sencillo, ¿sí? Esta N de 98 en la tabla me indica que es igual a 546, ¿sí? Yo, según la definición, sería desde la D de 98
más la D de 99. Ustedes la D de 98 y la D de 99 la tienen en la tabla porque la construyeron, ¿sí? Es la L de 98 dividido 1.04 a la 98 y la L de 99 también la construyeron. Fíjense que acá es 414 más 132, que es el valor, ¿sí? ¿Pero qué representaría esa N? ¿Cómo? ¿Qué representaría esa N? Esa N también es un algoritmo, son todos algoritmos que vamos a usar para los seguros, para simplificar el cálculo. La D la vamos a usar para todos, la N la vamos a usar para los seguros de vida, ¿sí? De renta múltiple, los de renta único vamos a usar la D, pero nada, de vuelta, son como invenciones para facilitar el cálculo, ¿sí? Y después tienen la S, ¿sí? Que nosotros la S no la vamos a usar acá, la S la vamos a usar en la actuarial 4, que es para jubilaciones, pero la S lo que me hace es la suma de las Ns desde esa edad hasta el final de la tabla. Es decir, la N es la suma de la D desde la edad hasta el final de la tabla, ¿sí? Lo que hicimos recién acá. ¿Eso profe vos tenés que calcular? ¿Cómo? No. Esto va a estar la S ni la vamos a usar, ¿sí? ¿Y la N? La N hay quizás algún ejercicio de parcial, pero muy, muy básico, ¿no? No tienen, les doy una tablita, entonces después lo vamos a ver. Les doy una tablita que les digo, esto termina en 50, tienen la D de 47, la D de 48, la D de 49, les doy los números y les digo calculen la N de 50. Y suman D de 47 más D de 48 más D de 49. Genial. Pero no es complicado. En general lo vamos a usar como datos, ¿sí? Esta S no la vamos a usar, pero la S es la suma de las N desde la edad hasta el final de la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la S de 85, tendría que hacer N de 85 más N de 86 más N de 87 más hasta el final de la tabla, la última edad que la tabla trae valores es 99. ¿Sí? Nada, invenciones que nos facilitan la vida, pero bueno, es importante saber de dónde sale, ¿sí? Ahora, los valores de conmutación de vida se usan para los seguros de vida. Entonces, pero no son los únicos seguros que tengo, entonces tengo que tener los valores de conmutación de muerte que se usan para los seguros de muerte. Fíjense la D, que es el primero que nosotros inventamos, que inventamos nosotros, no que inventaron, ¿sí? Esto es actuarial, entonces me dice lo financiero por lo biométrico. Como lo biométrico en este caso es un seguro de vida, pongo la cantidad de personas con vida. Cuando defino la C, ¿sí? La C tengo que combinar lo financiero y lo biométrico, ¿sí? Ahora, lo biométrico en este caso son los muertos, ¿sí? Entonces ya no tengo la L, tengo la D minúscula, cantidad de fallecidos. Y fíjense una diferencia acá. Yo cuando calculo o cuando digo la L de X, digo, bueno, L de 45, ¿ustedes dónde están parados? En los 45 años de edad, porque ustedes dijeron, bueno, yo tengo que ver la cantidad de L de 45, L de 45, estoy parado en el 45, acá pongo X, 45, ¿sí? Cuando voy al valor de conmutación de muerte, yo digo, bueno, yo tengo que calcular la D minúscula de 45. Ustedes recuerden que la D minúscula de 45 son todas las personas que murieron durante los 45 años de edad. Y yo para calcular esa D de 45, D minúscula, yo lo que hago es L de 45 menos L de 46. Por lo tanto, cuando yo calculo la D minúscula de X, yo estoy parado en X más 1. Porque para calcular la D minúscula de 45, yo hice L de 45 menos L de 46. Por eso ustedes acá actualizan por X más 1. Porque están parados, ustedes tienen que observar los 45 años de edad,
pero también tienen que observar los 46 años de edad. Por lo tanto, están parados a la edad 46, por más que acá pongan 45. ¿Se entiende? Por eso les queda acá, no les queda XX, les queda XX más 1, ¿sí? Es decir, como la D minúscula de X, la D minúscula de X es L de X menos L de X más 1, 1 está parado en X más 1 porque tiene que tener ese dato. Por eso actualizo financieramente por X más 1. ¿Se entiende? ¿Me fueron siguiendo? Si no... O sea, en X ponemos eso, LX, como antes. En realidad no ponemos nada, porque en realidad este valor la tabla me lo da, uno no lo construye, pero conceptualmente... La tabla nos da la C. La C se las da la tabla, sí, las otras, les digo, las últimas 4 columnas que nosotros dijimos acá, ¿se acuerdan que, un poco acá, ¿se acuerdan que dijimos, cuando vimos la tabla, yo les dije, bueno, X, L de X, D minúscula, y después aparecen estas 4, ¿sí? Estamos viendo estas 4, de las cuales esta no la vamos a usar para el cálculo, pero la tabla lo trae, ¿sí? La tabla trae este dato. O sea, estas fórmulas no las vamos a utilizar, pero sí están, o sea, por cómo se conforma la tabla de mortalidad. Exactamente. Me pasé. Entonces, construimos esta C. Acá es lo mismo, la lógica es la misma. La M de X, ¿sí? La M es la suma de la C desde la edad hasta el final de la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular, esto la tabla también se lo da, la M de 93 es C de 93 más C de 94 más C de 99. Y finalmente, la última que tenemos, que es la R, que esta tampoco la usamos acá, la vamos a usar en jubilaciones y pensiones. La R es la suma de las M's desde la edad hasta el final de la tabla. Entonces, si ustedes tienen que calcular, por ejemplo, una R de 77, va a ser M de 77, M de 78, M de 79, hasta M de 99. Profe, no escuché, lo de la M, la sumatoria, viste, M, de la C, igual, ¿esa sí la usamos? La M sí la usan, pero hasta ahora... La R no. La que no van a usar es la R ni la C. Está bien, gracias. No, de nada. Así que bueno, estos son los valores que nosotros vamos a usar y estas son las construcciones de los valores, ¿sí? Pero bueno, nada, para que lo tengan presente de cómo se construye la tabla. Nosotros vamos a ir a la tabla finalmente y vamos a decir, bueno, yo necesito, les adelanto algo, ¿no? Igual me importa que lo entiendan ahora, ¿sí? Para este seguro, ¿sí? La E minúscula, yo necesito la N de X, la N de X más N y la D. Entonces voy a ir a la N, a la tabla, busco cuál es ese dato, cuál es esta N, cuál es esta D y hago la cuenta, ¿sí? Pero fíjense que esto, que después lo vamos a ver, me simplifica no haber hecho todo esto. Por eso la invención del cálculo, ¿sí? Si no, tendría que hacer todas estas sumatorias desde esa edad hasta el final de la tabla y obviamente a alguien se le ocurrió inventar estos valores para evitarme hacer todo esto. Así que ahora no tiene sentido porque ahora con
con los programas y todo, uno tarda 1 minuto, pero 100 años atrás, esto había que hacerlo, ¿sí? Si no teníamos esto. Entonces, bueno, inventaron esto, que nosotros lo vamos a usar y nos simplifica el cálculo. Pero lo que vamos a hacer es ir a buscar valores, ¿sí? En definitiva, valores a la tabla, ¿sí? Pero bueno, eso no lo vamos a empezar a ver recién la semana que viene. Bueno, vamos a tener tiempo y vamos a arrancar de la parte ya así de los seguros, ¿sí? Ver cómo se calculan los seguros de vida y los de muerte y demás. ¿Hasta acá se entendió? Más o menos. Profe, Esto último, perdón. no pasa nada. ¿Siempre tengo que calcular hasta el último? ¿Hasta lo último de la tabla? O sea, si tengo N50, ¿calculo todo el resto? Sí. Okay. Sí, cuando alguien hace la tabla, sí. Es decir, como la tabla era viene dada, usamos el dato, ya lo tenés. Ok, gracias. No, de nada. Profe, eso de C, M y R, entonces son los 3 valores de conmutación de muerte, ¿no? De muerte, sí, sí, los de muerte. Acá se Ah, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta que me quieran hacer? ¿Se entendió más o menos esto hasta ahora, hasta acá? Sí, todo bien. Sí, excelente. Profe. Bueno, buenísimo. Sí. Ay, perdón. ¿Podés volver un segundo al archivo? Sí. Espera que lo...